En este caso, vamos a hablar de enfermedades articulares. Eh, es fundamentalmente una introducción para lo que después van a ver en MIC 2 en relación a este tema. Algunos conceptos antes de comenzar en lo que es bursitis, tendinitis, entesitis, artritis y dactilitis, porque son conceptos que ustedes los van a encontrar en los textos. La bursitis es la inflamación de la bursa. Las bursas articulares son estructuras sinoviales con líquido que separan, por ejemplo, tendones de huesos, es decir, reducen la fricción entre estructuras de la articulación. La tendinitis es la inflamación de los tendones. Las entesitis, también importante tenerlas en cuenta porque la entesitis va a ser frecuente hallazgo de las espondiloartropatías seronegativas, que después vamos a ver qué son. Y se refiere la entesitis a la inflamación de la unión de los tendones con el hueso. La artritis, la inflamación articular, y la dactilitis, la inflamación de todo un dedo. El compromiso articular se puede dividir en monoartritis cuando es de una sola articulación, oligoartritis hasta 4, y más de 4 es una poliartritis. Eh, Un concepto general de monoartritis, y para que quede claro ya desde el inicio, es que claramente es la causa más frecuente. eh, el trauma agudo es la causa más frecuente de consulta por monoartritis. Algún traumatismo relacionado con la actividad laboral, con la actividad en la casa, etcétera. Pero también hay un 10% aproximadamente de pacientes que consultan por monoartritis y no tienen historia de trauma. Y pueden ser causas, por ejemplo, como las enfermedades cristálicas, gota y pseudogota, enfermedades inflamatorias y la hemartrosis que acompaña a trastornos hemorragíparos como por ejemplo la hemofilia. La artritis séptica es una verdadera urgencia médica y es importante tenerla en cuenta y como diagnóstico diferencial, porque en este caso tenemos que actuar rápido, tomar hemocultivos, tomar cultivo del líquido sinovial, y si tiene más de 10.000 leucocitos o más del 75% polimorfonucleares o aparecen bacterias, claramente eso confirma el diagnóstico y debemos rápidamente utilizar tratamiento antibiótico empírico para reducir la probabilidad de que esta infección se generalice a partir de ese foco articular. Las poliartritis pueden ser agudas o crónicas, dentro de las agudas fundamentalmente las enfermedades infecciosas, bacterianas o virales, pero también las artritis cristálicas pueden generar compromiso poliarticular, lo cual no es lo más común. Si la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico en un brote agudo pueden acompañarse de un compromiso poliarticular agudo, y también el síndrome de Reiter o las artritis reactivas, reactivas a infecciones fundamentalmente gastrointestinales. En las poliartritis crónicas vamos a encontrar fundamentalmente las enfermedades articulares autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la polidermatomiositis, también la esclerodermia o enfermedad mixta tengioconectivo. Al síndrome de Sjögren muchas veces lo acompaña un compromiso poliarticular de artritis, de una artritis no deformante, como por ejemplo sucede también en el lupus, a diferencia de lo que ocurre en la artritis reumatoidea, en donde la poliartritis es deformante con compromiso eh, importante de las articulaciones. También las espondiloartropatías seronegativas, enfermedades que simulan una artritis reumatoidea, pero tienen factor reumatoideo, el péptido citrulinado negativos, por eso se llaman seronegativas, y son más frecuentes en varones en edades jóvenes. La sarcoidosis también es una enfermedad que puede, además del compromiso ganglionar mediastino y pulmonar, también puede acompañarse de compromiso poliarticular. La gota, cuando ya está en un estadio crónico, también puede ser oligo o poliarticular, y algunas artritis infecciosas, como ustedes ven ahí, y por supuesto la artrosis, que siempre en general, si bien alguna articulación duele y es la que por ahí motiva la consulta, el compromiso de la artrosis siempre es poliarticular.
Con respecto a algunos conceptos, antes de avanzar específicamente con algunas de las enfermedades articulares, primero que las enfermedades reumatológicas constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención primaria, y esto es fundamentalmente por la artrosis. La artrosis se lleva el gran número de consultas, también se lleva una gran utilización de recursos terapéuticos y también repercusiones en el ámbito laboral por las ausencias que genera esta enfermedad. Como dijimos, es la más frecuente en la consulta reumatológica, compromete manos y articulaciones de descarga, fundamentalmente articulaciones grandes, caderas, rodillas, la columna lumbar, y a nivel de las manos, la carpometatarsiana del dedo pulgar de ambas manos es una articulación preferida por la artrosis y como es la raíz del pulgar, por eso se le llama risartrosis. La causa de la artrosis es desconocida, pero según la Organización Mundial de la Salud, hay un desequilibrio entre síntesis y degradación del cartílago subcondral, que es lo que va produciendo esta enfermedad, que tiene como factores de riesgo fundamentalmente la edad. A partir de los 40, 50 años, todos empezamos a desarrollar algún grado de artrosis. La herencia, es decir, tener familiares con osteoartrosis severa favorece la aparición de artrosis en la descendencia. Hay determinadas actividades laborales que afectan más o menos algunas articulaciones. Bueno, los traumatismos, las anormalidades de una articulación, por ejemplo, una articulación que ha tenido varios episodios de martrosis, después termina desarrollando artrosis, la obesidad, la diabetes y el hipotiroidismo como otros factores de riesgo. El dolor articular obviamente va a ser la manifestación clínica más común y va a ser un dolor de tipo mecánico, es decir, aparece con la actividad y calma con el reposo. Puede haber rigidez articular, pero que no dure más de 30 minutos, a diferencia del dolor inflamatorio. Y en el examen clínico uno va a notar deformidad, limitación, tumefacción de las articulaciones. Fíjense en esta radiografía cómo se observan los nódulos de Heberden, que son los nódulos en interfalángicas distales, y los nódulos de Bouchard en las interfalangias proximales. El nódulo de Bouchard, obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial con la sinovitis de las enfermedades autoinmunes, porque rara vez las enfermedades autoinmunes toman la interfalángica distal, en general toman la interfalángica proximal. El nódulo de Heberden es muy característico de la artrosis. El tratamiento tiene que ver con controlar el dolor, mejorar la movilidad articular, limitar la discapacidad funcional y dentro del tratamiento farmacológico hay un montón de fármacos desarrollados para el tratamiento de la artrosis, ninguno de ellos es totalmente efectivo. Ejemplo, los condroitin sulfatos y proteoglucanos, como el sulfato de glucosamina o el condroitin sulfato, la diazireína y también los insanos bonificables de palta y soja, que en realidad, salvo para la glucosamina, hay pocos trabajos que garanticen su efectividad. En el caso de las enfermedades por depósito de cristales, pueden ser mono u oligoartritis y puede pasar una poliartritis crónica, como cantábamos antes, asociada a la acumulación de cristales de urato monosódico o de pirofosfato de calcio. Si son de urato es la gota, si son de pirofosfato de calcio es la pseudogota. Y en el caso de la gota, el valor ácido úrico en general es mayor a 6,8, pero puede haber gota y ataques de gota sin necesidad de tener ácido úrico elevado. Y esto es un dato importante a tener en cuenta, porque si no, dosamos el ácido úrico es normal y pensamos que ese compromiso articular no sería de gota. La hiperuricemia surge de la alteración entre la producción y eliminación de uratos y esos cristales de ácido úrico precipitan en la articulación. Eso genera quimiotaxis para neutrófilos y se produce la inflamación articular en forma muy aguda en el transcurso de 24 horas. Fíjense este gráfico que data de 1799 a 1800 y cómo se dibujaba el ataque de gota.
¿sí? Porque es un dolor muy intenso, el paciente no tolera ni las sábanas sobre el pie y la articulación metatarso-falángica del dedo gordo del pie es la más comprometida y se la denomina podagra. En el caso del pirofosfato de calcio, pseudogota o pseudoartrosis, fíjense que manifiesta fundamentalmente en muñecas, hombros y metacarpos falángicas, a diferencia de lo que veíamos en la gota, que es mucho más frecuente en los pies, en la articulación del dedo gordo del pie. Lo que va a tener típico la pseudogota es la imagen de la condrocalcinosis en la radiografía de la articulación. Y ahora vamos a ver. No tiene un tratamiento específico, es fundamentalmente un tratamiento sintomático. Fíjense allí, como ustedes ven en esta radiografía de rodilla, en lo que está marcando la flecha, es esa línea blanquita que se ve entre el cóndilo femoral y el platillo tibial, y eso es lo que se denomina condrocalcinosis, presencia de calcio en el cartílago articular, y eso es típico de la pseudogota. Dentro de las enfermedades autoinmunes, recordar un poquito cómo funciona nuestro sistema inmunológico de forma muy básica. Tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata tiene que ver con barreras, fundamentalmente la piel, los fagocitos, el complemento, y que es, digamos, la inmunidad que apenas aparece algún factor exógeno, nos sirve para defendernos. Luego aparece la inmunidad adaptativa y ahí es donde participan los linfocitos T y los linfocitos B. Las enfermedades autoinmunes no son muy frecuentes, fíjense que se estima que un 3% de la población tiene algún tipo de enfermedad autoinmunitaria, y esto es porque puede haber alguna respuesta anormal del sistema inmune, una activación crónica del sistema inmune e inflamación crónica. Las manifestaciones clínicas son muy variadas y por eso son enfermedades de difícil diagnóstico y comparten muchos factores de riesgo genéticos y mecanismos reguladores comunes. Si bien por suerte existen también autoanticuerpos que tienen algún grado de especificidad en relación a una enfermedad autoinmune en particular. ¿Cuándo ocurre autoinmunidad? Cuando se pierde la tolerancia a los autoantígenos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos proteínas en las membranas de las células que funcionan como antígenos, pero gracias a la tolerancia al sistema inmune, el sistema inmune no los ataca. Cuando se pierde esa tolerancia, por diferentes motivos, hay muchas teorías que abonan la pérdida de tolerancia, em, ahí es cuando el sistema inmunológico empieza a atacar tejidos propios. Por eso se llaman enfermedades autoinmunes. El interjuego entre factores genéticos, ambientales e inmunológicos es fundamental para el desarrollo de una enfermedad autoinmunitaria. Y una de las características de estas enfermedades es la asociación de fenotipos clínicos con un perfil determinado de autoanticuerpos. Eso es un poco lo que les comentaba recién, es decir, hay determinado conjunto de signos y síntomas que junto con un determinado autoanticuerpo nos ayuda a definir frente a qué enfermedad autoinmune estamos. Fíjense que influye en el desarrollo de esta autoinmunidad, esta pérdida de la tolerancia, varios factores. La mutación a nivel de los genes, la susceptibilidad de genes relacionados al HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad, genes no relacionados con HLA, y también fenómenos epigenéticos como la acetilación, la metilación, la fosforilación de proteínas. Todos estos factores, directa o indirectamente, terminan junto con los factores ambientales afectando el funcionamiento de las células dendríticas, de células T, células B, perdiendo la tolerancia y entonces se genera la autoinmunidad. Fíjense que frente a una inmunidad normal, la influencia genética y los factores ambientales generarían una autoinmunidad, lo que denominamos benigna. Sin embargo,
Cuando aparecen algunos factores como el sol, estrógenos, fármacos y sobre todo infecciones virales, actúan sobre ese mecanismo y termina generándose lo que se denomina autoinmunidad patogénica. Y esto genera finalmente enfermedad clínica. Fíjense qué pasa tanto con el lupus, después vamos a ver la artritis reumatoidea. Fíjense todo el desorden inmunológico que hay previo al diagnóstico, es decir, previo a que aparezcan los síntomas. Y fíjense en cuántos años pueden pasar de aumento progresivo de diferentes autoanticuerpos hasta que se desarrolla la enfermedad y se estabilizan los anticuerpos según como muestra el gráfico de este trabajo publicado en New England Journal of Medicine en el año 2003. Fíjense este gráfico, que es del mismo trabajo, el número de autoanticuerpos y el tiempo, ¿no es cierto?, en que van aumentando fundamentalmente a lo largo de los años hasta el día cero, que es cuando aparece el primer síntoma. Fíjense que con la artritis reumatoidea pasa exactamente lo mismo. Hay autoinmunidad subclínica. Después hay un periodo de lo que se denominan artritis indiferenciada, es decir, vamos a tener artritis, o sea, ya hay síntomas, fíjense que está por encima del umbral clínico en el gráfico, pero se lo denomina indiferenciada porque vamos a solicitar un laboratorio para tratar de arribar al diagnóstico y todo el laboratorio va a ser negativo. Cuando pasamos esa barrera, entonces sí empiezan a aparecer los autoanticuerpos y ahí podemos definir a la artritis reumatoidea como muy temprana, es decir, antes de los 3 meses, temprana entre los 3 meses y los 2 años, y una artritis reumatoidea establecida luego de los 2 años. Esto es un poco lo mismo, que muestra cómo hay una etapa preclínica en donde hay fundamentalmente desarrollo de autoanticuerpos, después la artritis indiferenciada y posteriormente aparición de los anticuerpos junto con la clínica que nos ayuda al diagnóstico de artritis reumatoidea. Los anticuerpos son marcadores circulantes de manifestaciones inmunoinflamatorias en un órgano o un tejido y son útiles si se utilizan en un contexto clínico adecuado. Siempre decimos lo mismo en relación también a signos y síntomas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que armar un cuadro clínico y ese cuadro clínico que va a estar armado por los síntomas que refiere el paciente y los signos que nosotros rescatamos del examen físico, nos va a dar algún indicio de lo que tenemos que hacer con los exámenes complementarios. ¿Qué tipo de examen complementario vamos a solicitar? En el caso de las enfermedades autoinmunes, obviamente el laboratorio inmunológico va a ser de gran ayuda. Entonces, herramienta muy útil para el diagnóstico. Pueden aparecer años antes, muchos años antes del desarrollo de los síntomas, como vimos en el lupus y la artritis reumatoidea. Y con el transcurso de los años aparecen más autoanticuerpos, es lo que se llama polirreactividad, y también aparecen anticuerpos más específicos de la enfermedad, pero lamentablemente esto es tardío y no tenemos que esperar eso para iniciar el tratamiento. Bien, entonces, ¿cómo los vamos a interpretar? Los vamos a interpretar teniendo en cuenta la historia clínica, la anamnesis, la exploración física, ¿sí? Y ahí entonces sumamos, como decíamos antes, el perfil inmunológico. Esto nos lleva a un diagnóstico de sospecha y que nos va a definir qué metodología de estudio vamos a utilizar en ese paciente. ¿Qué dificultades diagnósticas podemos tener en enfermedades articulares autoinmunes? Fundamentalmente la superposición de manifestaciones clínicas. Hay manifestaciones clínicas muy comunes para varias de las enfermedades autoinmunes, entonces esto nos dificulta el diagnóstico. También puede haber superposición, es decir, no solamente manifestaciones comunes, sino que haya dos enfermedades en el mismo paciente. Tener en cuenta también que las manifestaciones constitucionales son inespecíficas, o sea, que no nos ayudan mucho al diagnóstico, lo que es fiebre, pérdida de peso.
y que también los autoanticuerpos no son específicos de una patología y pueden encontrarse en diferentes enfermedades autoinmunes, también en enfermedades inflamatorias, infecciosas y también en enfermedades oncológicas. Muchas veces un anticuerpo antinuclear, un FAN, acompaña, por ejemplo, en la leucemia o un linfoma. También puede aparecer en individuos sanos, se considera hasta un eh, punto de corte de 1,80, el título de FAN. A partir de 1,80 para arriba, uno considera que ese título tiene alguna relevancia desde el punto de vista patológico. De 1,80 para abajo lo podemos encontrar en la población sana. Y también, claramente, tenemos que tener muy en cuenta a qué laboratorio vamos a enviar la muestra, tener mucha confianza en el bioquímico que va a realizar la técnica para encontrar estos autoanticuerpos. Fíjense que cuando hay FAN positivo o ANA positivo, o sea, los antinucleares, en individuos sin enfermedades autoinmunes sistémicas, fíjense qué cantidad de opciones diagnósticas tenemos, que pueden ser individuos sanos, que pueden ser infecciones, como tuberculosis, hepatitis, sífilis, enfermedades oncológicas como el cáncer de mama, próstata, leucemias y linfomas, como les comentaba antes, enfermedades hepáticas como la hepatitis crónica, la cirrosis biliar primaria, enfermedades de la piel como la psoriasis, ¿sí? Y otras enfermedades autoinmunes, órgano específicas como la diabetes tipo 1, la tiroiditis Hashimoto, la enfermedad de Addison, etc. Esto lo vamos a pasar. Fíjense en el patrón. El patrón también va a ser un dato que nos va a informar el bioquímico, y esto es fundamental para lo que vamos a ver después. El patrón homogéneo, como ven en la primera placa a la izquierda, en el borde superior izquierdo, fíjense cómo tiñe el núcleo en forma homogénea. En cambio, el patrón centromérico va a tener solo el centrómero, el patrón periférico, la periferia del núcleo, el patrón moteado grueso o moteado fino, fíjense la diferencia, y el patrón nucleolar, que es cuando se tiñe el nucleolo. Esto es muy importante porque según el patrón del anticuerpo antinuclear, ese patrón se puede asociar a alguna enfermedad autoinmune en particular. Entonces, fíjense que el moteado en general son antígenos nucleares extraíbles, lo que denominamos ENA, y fundamentalmente ahí tenemos el SSA, el SSA-RO, o anti-RO, anti-LA, que son los típicos autoanticuerpos que acompañan al Sjögren, pero también los podemos encontrar en el lupus neonatal, en vasculitis cutáneas, en el lupus eritematoso sistémico, también pueden estar presentes aún sin que el paciente tenga Sjögren. El anti-SM, que es muy específico de lupus, el antirribonucleoproteína 1, que es característico de la enfermedad mixta de tejido conectivo, y el antiesclero 70, que es característico de la esclerodermia, pero también lo podemos encontrar en enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a enfermedades inmunes. El patrón homogéneo son los anti-DNA específicos de lupus y también el antihistonas, que es el autoanticuerpo característico del lupus inducido por drogas. El patrón periférico también son anti-ADN y antihistonas, también típicos del lupus. El patrón centromérico es característico de la esclerosis sistémica cutánea limitada, lo que antes se denominaba síndrome CREST. El patrón nucleolar, fíjense que también está asociado a algunos autoanticuerpos específicos, como el antiesclero 70, que se asocia a la esclerodermia o esclerosis sistémica, y el anti-PMSCL, que es la superposición de esclerosis sistémica y polidermatomiositis. Los antirribonucleoproteínas son típicos del lupus eritematoso sistémico con compromiso neurológico, el anti-Mi2 de la dermatomiositis y el anti-Jo1 del síndrome antisintetasa. El anti-SRP es también característico de la polidermatomiositis. Y después tenemos los anticuerpos no ANCA, como ustedes pueden ver ahí, eh, como es el anticuerpo antimembrana basal glomerular, que es característico del síndrome de Goodpasture, y los ANCA, los antimiloperoxidasa y antiproteína, proteinasa 3,
que son típicas de las vasculitis necrotizantes sistémicas, vasculitis que se las denomina actualmente poliangeitis con granulomatosis, que era lo que antes llamábamos granulomatosis de Wegener, y la poliangeitis con eosinofilia, que es lo que antes denominábamos el síndrome de Churg-Strauss. Las crioglobulinas también son autoanticuerpos no ANA que producen una vasculitis crioglobulinémica, y el síndrome tifosfolipídico acompañado por anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y anti-beta 2 microglobulina. El factor reumatoideo para la artritis reumatoidea y el antipéptido cítrico citrulinado también para la artritis reumatoidea también son anticuerpos no antinucleares. Con respecto al lupus, es una enfermedad compleja, multisistémica, puede afectar exactamente cualquier órgano, con morbimortalidad potencial, y tiene una prevalencia estimada de 20 a 150 casos por 100.000 y con una frecuencia mujer-hombre de 9 a 1. Fíjense algunas de las manifestaciones típicas como el eritema de la mariposa, la fotosensibilidad, el eritema malar y las lesiones discoides, la alopecia que puede acompañar al lupus, lesiones del pulpejo de los dedos y eritematosas, por ejemplo, como se observa allí a nivel del cuello, úlceras solares, genitales, lesiones eritematosas en paladar, el lívido reticularis y la púrpura palpable. También puede producir poliartritis y artralgias. Es nos llama artritis de Charcot, la artritis que acompaña al lupus, y es una artritis no deformante. También se puede acompañar el fenómeno Raynaud, como ustedes observan ahí en la foto de la diapositiva. También se puede acompañar de un síndrome Zika y queratitis. Puede tener manifestaciones sistémicas a nivel, digamos, pleural o del pericardio, también del peritoneo, se puede producir una serositis, trastornos renales como proteinuria, afectación glomerular, y alteraciones hematológicas como anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia o linfopenia, que se pueden asociar también al lupus. De hecho, después cuando ustedes aborden este tema en Big 2, ahí van a ver cuáles son los criterios de diagnóstico que en realidad son útiles fundamentalmente para estudios de investigación. Otras manifestaciones pueden ser a nivel neurológico, por ejemplo, convulsiones, psicosis, estado confusional agudo, perdón, y también se puede manifestar el lupus como fiebre de origen desconocido. Fíjense que frente a el compromiso articular, musculocutáneo, renal, hematológico o neurológico, y sospecholés, esos son los anticuerpos que yo tengo que solicitar, y además de los ANA, ¿no es cierto? Y si hay algún paciente con exposición a drogas, ¿sí? Ahí el lupus inducido por drogas, tengo que solicitar anticuerpos antihistonas. En relación a la artritis reumatoidea, si ustedes se fijan en la foto, el compromiso interfalángico proximal es típico y de articulaciones pequeñas, de manos y pies. Produce una rigidez matinal mayor a 30 minutos y el dolor es mucho más frecuente en reposo porque es el clásico dolor inflamatorio, a diferencia del dolor mecánico que habíamos hablado antes, que se producía en la artrosis. La sinovitis es persistente, hay presencia de autoanticuerpos, como dijimos, factor reumatoideo y el anticuerpo contra el péptido cítrico citrulinado, predomina en mujeres, y si no la tratamos en forma temprana, la discapacidad puede ser muy alta. En general, el compromiso es poliarticular, con rigidez matinal más de media hora y con elevación de reactantes fase aguda como la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Fíjense la diferencia de la artritis deformante con las artritis no erosivas que acompañan al lupus o al síndrome de Sjögren. En este caso sí hay erosión articular, fíjense cómo se ve bien en esa interfalángica y también en la rodilla.
Los autoanticuerpos de la artritis reumatoidea sirven también como marcador pronóstico y también para el diagnóstico, lógicamente, y la asociación de ambos aumenta mucho la especificidad. Normalmente va a haber un compromiso en el dominio articular, el dominio serológico tiene que ver con la presencia de los autoanticuerpos, el dominio de la duración de la sinovitis, más de 6 semanas, da un punto, y el dominio de reactantes de fase agudas, que también eso le otorga un puntaje. Entonces, fíjense el score para R de la EULAR, el compromiso articular, en este caso, va sumando puntos según la cantidad de articulaciones, la serología según el título y la presencia de los autoanticuerpos, la duración de los síntomas y también la presencia de reactante fase aguda. Si el score es mayor a 6, se clasifica como AR. Y si se clasifica como AR, fíjense que tenemos que seguir con iniciar rápidamente el tratamiento. Fíjense que si nosotros utilizamos terapias de modificación de la actividad de la enfermedad, fíjense cómo reducimos la progresión, ¿no es cierto? Por eso es muy importante comenzar con el tratamiento tempranamente cuando aparecen los primeros síntomas de artritis reumatoide. Las manifestaciones extraarticulares pueden ser variadas, nódulos subcutáneos, compromiso pulmonar, los pacientes con artritis reumatoidea y también con esclerosis sistémica, es muy importante solicitar una tomografía de tórax anual para ver si no hay indicios de enfermedad pulmonar intersticial. En general, neumonía intersticial usual que acompaña la R y neumonía intersticial no específica que acompaña la esclerosis sistémica. Puede haber compromiso ocular, a veces se asocia artritis reumatoidea y síndrome de Sjögren juntos, pero también puede producir epiescleritis o escleritis, que es típica de la artritis reumatoidea. También puede producir serositis, al igual que el lupus, con compromiso pleural y o pericárdico. Estas son fotos de nódulos reumatoideos. Y acá obsérvese cómo hay manifestación intersticial pulmonar en un paciente con una artritis reumatoidea bien marcada. Aquí se ven manifestaciones puntiformes a nivel cerebral de compromiso por artritis reumatoidea. Bien, y esto es un poco lo que queríamos conversar como para dar un pantallazo inicial para fundamentalmente entender cómo utilizar el laboratorio inmunológico y estos temas se van a profundizar en MIC2. El desafío para el manejo de una enfermedad autoinmune sistémica es establecer un diagnóstico claro lo antes posible, por lo que vimos que cuanto más temprano es el tratamiento, menos probabilidad de progresión y discapacidad, prevenir la progresión de la enfermedad, administrar una terapéutica eficaz tempranamente y adelantarse a las recaídas de la enfermedad. La identificación de los autoanticuerpos nos ayuda al diagnóstico temprano, tiene valoración pronóstica y también nos sirve para valorar la respuesta al tratamiento. Bueno, espero que les haya sido útil eh, y en un ratito vamos a subir la clase al campus para que la tengan disponible.